bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de su precioso podcast Bingo. Este capítulo me emociona mucho. ¿Por qué? Porque llevamos buscándolo a esta invitada un buen rato. La verdad es que, bueno, hola Malfi. ¡Oli! No, tú vas. Yo te entiendo. La razón principal por la que creamos este podcast es porque Malfi y yo estábamos en un momento de incertidumbre en nuestras carreras durante la pandemia y incertidumbre en la industria de la música en general. Y por un momento yo creo que nos sentimos desesperanzadas, por así Ujú, decirlo, ujú. y, y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer para no morir de ansiedad? Y creamos este podcast. ¿Sí o no, parcera? Sí, no, y aparte también fue una especie de experimento porque lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, no somos expertas en nada que tenga que ver con, Solo hablamos desde nuestra experiencia. como de salud mental, o sea, nuestra chamba pues la hacemos bien y seguimos aprendiendo para hacerla mejor y para ser buenas craft woman y poder darle a nuestra industria un ambiente de productividad y trabajo y respeto a nuestros colegas y todo eso, pero no tenemos ni idea sobre salud mental. O sea, vamos a terapia, que ya nos dimos cuenta que es parte de un proceso en sí muy interesante. Complejo. Hablamos mucho, Connie y yo tenemos creo que una comunicación muy buena que nos ha ayudado mucho a crecer este proyecto, pero al mismo tiempo sabemos que el origen de esa comunicación es porque ambas hemos hablado con mucha gente en la que nos dimos cuenta que hablar y decir las cosas y decir estoy en burnout ahorita, si en esta junta grito ignórenme, perdón, no es personal, ya sabes, como ese tipo de cosas, pero nos hemos dado cuenta que una de las razones por las cuales seguimos avanzando en nuestras carreras o seguimos no arriesgándonos, que nosotras solitas nos ponemos enfrente del avión para aventarnos, es porque le damos prioridad a nuestra salud mental y es porque estamos en un ejercicio constante para saber que si somos lo suficientemente valiosas profesionales, lo que sea, para poder aventarnos y hacer algo más, todavía más chido y con ganas de explorar lo más que podamos en el poquito tiempo que estamos aquí en esta tierra, ¿no? Entonces, por eso Bingo tratamos de que sea como una guía. Una no guía. para decirte qué hacer, ¿no? Pero sí para darte opciones. Tengo que aceptar que gracias a nuestra querida Miriam Nagano, que es nuestra diseñadora y es parte del equipo de Bingo, ella a final del año pasado nos mandó un artículo que escribió nuestra querida invitada de hoy, que es Rosana Corbacho, y yo me enloquecí. O sea, yo entendí, se lo mandé absolutamente todos los grupos, a todos los artistas con los que trabajo, a todos los festivales con los que trabajo, porque sentí como una campana que estaba sonando cuando logré entender lo alarmante que es el poco cuidado que tenemos de nuestra salud mental en la industria de la música. Entonces, para mí fue un alivio encontrar una persona como tú que se especializa en la industria de la música y que tiene todas las herramientas de la psicología que se deben tener para poder propiamente hablar del tema, que nosotros así, ayer, por ejemplo, estábamos grabando un podcast y decíamos, vayan a terapia, y nos decía la psicóloga, no, pero es que no saben en qué posición está la otra persona para decir, vayan a terapia como solución, y nosotros estamos recomendando mal. Entonces, bienvenida, Rosana, para nosotros es un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias. Como decías, para encontrar esa fecha y ese hueco hemos tardado un poquito, pero yo os tenía muy presentes y sabía que esto lo íbamos a conseguir un día. Siempre se puede, siempre. Sí. Qué emoción. Creo que la primera pregunta es como, ¿por qué la música? ¿Por qué la música? Pues, ¿qué mueve la música? Mueve mucho la música. Sí. Mueve mucho. De hecho, uno de los libros de Guillermo Dalia, que yo le llamo mi maestro Jedi, que es un psicólogo de músicos de clásica que lleva
trabajando con ellos más de 25 años y ha escrito muchos libros y muy buenos. En uno de ellos empieza diciendo que la música es anterior al lenguaje, incluso. Mm, O sea, nosotros cuando estábamos justo empezando a ser humanos, digamos, primero ya emitíamos sonidos, utilizábamos la percusión, todo esto antes de desarrollar el lenguaje. La música cala mucho y cala muy dentro y para cada persona tiene una relación distinta ujú. con la música. Para mí fue el principio, el principio de muchas cosas. Claro. Porque yo vivía en un pueblito en medio de la nada, en Extremadura, en el sur de España, y me dieron un trabajo corporativo que yo no quería, que bueno, en un banco, y entonces yo me veía ahí completamente atrapada, digamos, y duré un mes. Y al mes me fui. Me fui a Inglaterra, a Londres, porque me gustaba mucho la música que salía de allí. Tenía mucha curiosidad por qué pasa allí en el Reino Unido, que salen tantos estilos musicales. Y aparte los que a mí me llamaban más, que era la música electrónica de los años 90, mucho también del punk, post-punk y bueno, como estas cosas que te mueven mucho también cuando eres un adolescente y cuando vas creciendo. Pero yo me fui por curiosidad y por ver qué pasaba. Pero sí que fue la música el motivo. Y dije, Wow. me voy a ver qué pasa, voy a ver qué hay allí. Aprendo inglés, porque no sabía inglés cuando llegué, no conocía a nadie, nunca había estado, me fui con un billete de ida solamente, como a la aventura. Mm. Y me acuerdo llegar a Londres, irme a Green Park, porque eso sí que lo entendía. Y sentirme allí como en el medio de aquella ciudad gigante diciendo, yo no sé qué hago aquí o a dónde voy a llegar. No tenía como un objetivo claro, pero sentía que estaba donde tenía que estar. Y soy muy trabajadora. Entonces empecé a trabajar pues, primero en una tienda de discos, casi sin buscarlo, o sea, me lo ofrecieron cuando estaba comprando discos, o sea, es un poco de película. Y no sabía inglés todavía, entonces era pues buscarte la vida, hacer trucos, ver cómo hacemos con el lenguaje castellano y con el español, que traducimos también los nombres de los artistas, entonces no entendía qué estaban buscando, o sea, momentos cómicos también, y mucha dureza, ¿no? Al principio, porque te tienes que adaptar a una ciudad tan grande y bueno, pero yo era muy entusiasta, cosa que sigo siendo, y cuando ya sabía inglés, todo el mundo de alrededor mío, mis amigos, mis amigas, pues trabajaban en algo que tuviese que ver con la música. Y entonces ahí era como, esa es la siguiente parte de por qué la música y por qué la psicología, que ya me adelanto yo a la siguiente pregunta, seguramente. Y es ese clic donde a mí lo que me fascinaba de la música, aparte de lo que a mí me hacía sentir, era ser testigo de toda la pasión que movía en las personas que trabajaban en música. Me daba igual que fuesen músicos, que DJ, promotores. O sea, todo el mundo como que tenía una pasión tan grande por su trabajo y me fascinaba ser testigo de eso. Y entonces ahí pues primero estaba fascinada y luego empecé a ver la cara B, donde también había mucho sufrimiento que viene con tanta pasión por el trabajo. Y yo decía, pero bueno, aquí hay que ayudar. Y no había nada que yo conociese, por lo menos, o en ese tiempo, que tuviese un componente científico, que yo sentía que era muy importante, muy grande el problema. Se colaba, encima era como que desde la sociedad no se veía tanto ese sufrimiento que había. Y sentía que si yo me metía a ayudar, tenía que ser con ciencia y a conciencia, vaya, porque aunque me costase muchos años de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces, bueno, ahí empezó todo. Qué bonita historia. Como, porque me siento muy identificada con todas las cosas que estás diciendo, porque aquí la señorita y yo también empezamos por una pasión muy grande por la música, como creo todos los que trabajamos en esta industria, eh, donde se nos olvida muchas veces. Malfi y yo hemos tenido esta conversación miles de veces, donde estamos tan felices con nuestro trabajo, pero en el momento que tenemos un segundo para sentarnos a pensar sobre nosotras mismas, siempre llegamos a la conclusión de otra vez nos olvidamos de nosotras. Mm. Y me encanta de alguna forma tener hoy en día herramientas que te permiten prestarte más atención, porque una vez empiezas a prestar atención a las cosas que están pasando a tu alrededor,
en la cultura, en la industria latinoamericana te empiezas a dar cuenta que la toxicidad que hay en una industria tan poco profesionalizada, que está en camino de profesionalización como la mexicana o la colombiana, eh, creo que sí es algo muy valioso lo que estás haciendo porque vienes a evidenciar un problema y no podemos hablar de un problema si no lo hemos visto nunca, ¿no? Entonces, ay, yo me siento muy Creo, feliz. y también creo que sí hemos visto el problema, pero es como, no pasa nada, no, todo bien. O sea, como que lo sabemos que ahí está y es como, no, espérate, no me molestes ahorita. Creo Entonces, que bueno, vale la pena hablar un poquito de la data dura de lo que ha arrojado tus investigaciones con respecto a lo grave que está la salud mental en la industria de la música. ujú, Realmente, investigaciones, yo lo que he ido ha sido recogiendo los papers que ya había y los pocos que había desde el principio. Me acuerdo que el trabajo mío de final de carrera de psicología era ansiedad y depresión en DJs y productores musicales. Y claro, ahí buscando como dónde encuentro yo ujú. datos que estén verificados, era súper difícil y había dos estudios, uno del Reino Unido y otro de Australia. El de Australia estaba hecho en toda la industria del entretenimiento. O sea, era también metían datos de actores, actrices, cine, tour managers. Es muy interesante, de hecho. Y el del Reino Unido iba más solamente de los performance artists, o sea, de los artistas que se dedican a la actuación, digamos. Em, y dentro de son medidas de autoinforme realmente, no son test verificados donde digas el oficial para la depresión, el oficial para la ansiedad, pero sí que los datos eran muy significativos. Aproximadamente en diferentes estudios que hay, no sé si es bastante superior, no te sé decir exactamente cuánto, porque como son de autoinforme, prefiero no inventarme datos, pero tanto la ansiedad como la depresión eran muy superiores Mm. a los índices de ansiedad y depresión, de trastorno de ansiedad, era muy superior a la población general. Claro. Creo que Jordi Shenton, en este último libro que ha sacado MITC, Music Industry Therapies Collective, del cual formo parte, el manual para los tours, creo que él decía que era como 4 veces más toda esta psicopatología en la industria de la música que en la población general. Así dentro de una recogida de estudios, pero vamos, invito a todo el mundo que mire el libro, se lo compre, que lo lea, que es maravilloso y además vamos a sacar una versión en castellano en Ay, otoño, así que en español. sí, claro. Em, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa también a nivel estadístico? Pues que cada uno tiene la tendencia genética por educación, cada uno trae de su casa sus taras, digamos, ¿no? Entonces hay ciertos problemas, ciertas problemáticas que puede llegar a manifestarse como un trastorno o puede que no se llegue a manifestar nunca. Pero claro, si me meto en un entorno donde duermo poco, trabajo mucho, no tengo vida personal y todo lo dedico, hay muchos niveles de estrés, el cortisol por las nubes y encima parece como toda una carrera de ahora o nunca, pues yo siempre digo, es como meterte en una olla express, que todo lo que tengas en potencia es que te va a salir, es que te va a salir. Está Entonces, muy chistoso porque acabas de describir mi lunes pasado. O sea, ni siquiera. Pero bueno, sigamos. y para más INRI, cuando le preguntas, es que es súper curioso porque si queréis hacer la prueba, preguntad a cualquier persona que no trabaje en la industria de la música y que no tenga como que tenga poco conocimiento de lo que pasa dentro de una carrera musical, ¿por qué cree que están esos problemas? ¿Por qué pasan? ¿Y qué Mm, dicen? El 95, venga, vamos a ser flojas. El 95% de las veces lo que dicen es, es porque consumen drogas. mm, Esa es como el número uno. wow. Es la única razón posible, porque claro, si tú estás disfrutando lo que trabajas, no debería haber ningún problema, ¿verdad? Mm, Entonces, claro, solamente Mm, cuando dices, no, mira, es que tampoco duermen, es que las personas que han estudiado clásica desde que tenían 5 años, que lo decía recientemente en otra entrevista,
¿en qué carrera empiezas con 5 años a prepararte? Ni, Ujú. ni un médico, Vamos, en los deportes olímpicos quizá, vale, pero también duran menos, digamos, son carreras más cortitas y Ujú. no a ese nivel desde que eres pequeña. No, y además terminas de Entonces, trabajar y se acabó tu jornada laboral y vuelves a tu casa tranquila y tranquilo. claro, Ujú. Y no, porque entonces llegas a tu casa y siguen los mensajes y sigue el trabajo y no hay como un higiene, lo puedo decir así, como una higiene de total, autocuidado en la industria. Sí, o luego lo que total. nos contaba, por ejemplo, Bruces, que después del concierto, ¿cómo se siente? Carla Morrison me contó que cuando le abrió a Coldplay, Chris Martin tenía que hacer como una fiesta, o sea, tenía que irse a desahogar todo ese ritual que vivió y todos los días después del show hace una fiesta y es un after porque necesita sacarlo. Igual, Doctor Shenka también en Aldea Digital nos contó justo en la charla que tuvimos en el Vive Latino que el ritual en el escenario o sea, sí, es mi trabajo, ¿no? A mí me pagan por hacer esto, pero no es como si se apaga la luz, me meto a la camioneta y ya, o sea, como la vibra que yo jalo a mí mismo después de poner, bueno, en este caso, Doctor Shenka, después de un show así, no es como apagar la laptop, ¿no? Entonces, sí, está muy cañón. Pero bueno, Rosana, te interrumpimos. Nada, nada, perfecto, sí, va en la línea de lo que estamos comentando, es todo lo que no se ve detrás del escenario, Ujú, tanto a nivel artístico como a nivel de las personas que trabajan en ese tipo de tours, ujú, justo. donde por encima de todo está que eso suceda y entonces cuando pasa, pues la gente de fuera, el público lo está recibiendo, disfrutándolo, ahí como fusionado con eso y es una percepción que va más allá de lo que yo puedo opinar de lo que está pasando ahí, ¿no? Y luego si le Eso, preguntas, ajá. oye, ¿tú crees que ahí alguien sufría? Pero ¿cómo van a sufrir? Si ha sido el concierto de Coldplay, ha sido genial, han hecho sold out en todos los estadios y tal, tal, tal. ¿Cómo Ujú. van a sufrir? Pues sí, se sufre, se sufre. Eso que dices es muy importante porque en varias ocasiones, digo, tampoco es para juzgar ni nada, pero se entiende el trabajo dentro de la industria de la música o del entretenimiento, o sea, cine, radio, lo que tú quieras. Eh, mucha gente lo ve como de privilegio, o sea, siempre estás en fiestas, siempre estás viajando, siempre estás en conciertos, obviamente disfrutas en donde trabajas, ¿no? Entonces, ¿de qué te quejas? Tienes todo, ¿no? El típico, ¿no? Entonces, siento que nosotras, o sea, Connie y yo, con nuestras, algunas y algunos de nuestros colegas, sí tenemos como un safe spot, ¿no? Pero creo que estamos enviciados con ese mismo privilegio porque es como, no me puedo sentir mal por esto, no me puedo cansar, no puedo, porque es un once in a lifetime, ¿no? Es como, es un trabajo del cual es perfecto, es hermoso, es increíble, todo eso, entonces no me puedo quejar, no me puedo poner triste, ¿no? Tengo que hacerlo súper, súper bien. Y luego cuando me junto con mis amigas que no tienen nada que ver con la industria del entretenimiento, es como, llego y lloro. Estoy muy cansada, es que ya sabes, tengo miedo de que no me contraten y no renueven mi contrato y tengo miedo de no hacerlo bien y como que todas las cosas que pues como en el mundo del entretenimiento es como te pones tu estrellita y es como sí, claro, yo soy lo máximo, pero por dentro estás pues normal, o sea, estás preocupándote de cosas que te preocuparías, ¿no? En cualquier chamba, ¿no? Claro. Mm. ¿Cómo tú, perdón, con ibas a decir Nada, algo? nada, nada. Oh, Rosana. O sea, Rosana, tú cómo con todo lo que has leído y lo que has estudiado, ¿cómo podrías eh, iniciar una conversación en la que le quitemos ese stardom o este trabajo es perfecto? Ya sabes, o sea, ¿cómo podemos empezar a verlo como trabajo? Que a veces el trabajo no se disfruta. O sea, o sea, yo soy más de la creencia que es como no, a mí no me gusta pensar que mi pasión es mi trabajo porque es como, pero no, o sea, es un trabajo que construyo, hago, me despierto, son mails, son juntas, es pesado y es cansado, pero eso no significa que esté mal tampoco. Entonces, ¿tú cómo empezarías como esa conversación de no tienes que ir, ahí está, perdón, no tienes que romantizar tu trabajo en la industria? Mm. Yo diría disfruta las oleadas, disfrútalas. Las Ujú, oleadas suben y luego bajan.
Entonces es un poco como aprender a surfear, como diría John Kabat-Zinn, ¿no? de mindfulness. Es un poco aprender a estar presente con lo que hay, sin juzgar. Quiero decir, la cabeza, la parte más cognitiva, tiende a poner como etiquetas, bueno, malo, todo, nada. Y entonces quiere como una división muy radical y con eso ya se contenta, ¿no? De alguna manera. Y a veces la cabeza también se va a las expectativas y dice, guau, es que cuando llegue allí, entonces va a ser genial. Ese es el truco Ajá, que tiene la cabeza, ¿no? así de ¿Y cuando qué es me lo que pongan en ese hace? playlist, ¿no? Ujú. Exacto. Y entonces siempre hay como algo más grande, algo más. Me ha pasado en sesiones con pacientes de venir y decirme, jo, es que he conseguido lo que sea, un goal muy importante y muy grande que se habían puesto. Y dice, vale, muy bien, fue la caña. Este año no he hecho nada tan grande, porque no hay más grande. Entonces, siento vacío, siento Ujú, desconexión, me ujú, siento culpable por sentirme así. Entonces, es un poco como el ver, vale, de todo esto, yo lo que diría sobre todo es, escanea todos los niveles. No solamente te quedes con, ah, cómo mola, o me encanta esto, sino, vale, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Qué pensamientos aparecen cuando estoy viviendo esto? ¿Qué reacción tiene mi cuerpo? Y tenerlo como un poco en cuenta todo, porque eso es lo único que te va a dar ese enraizamiento. E incluso, si queremos ir un paso más allá, ¿con qué valor me conecta? Mío, de quién soy. Porque eso sí que da solidez. Cuando dices, va, yo pues he elegido este tour, este vuelo o este podcast. Y fíjate, algo que me llegaba mucho, que decíais en la presentación, este podcast lo hicisteis desde vosotras. ujú. Lo hicisteis al principio por vosotras, algo que os nacía, ¿verdad? Es como algo que queríais compartir, donde desde el miedo, porque fíjate que era una época de incertidumbre, de miedo, de no tengo ese trabajo que me daba tanto input y tanto refuerzo positivo exterior, ¿no? Pues ahí en ese momento de incertidumbre, el poder pararos y no para conseguir algo externo, sino, wow, ¿qué podemos hacer aquí? Y desde la creatividad, también uno de los elementos, os ha nacido empezar este podcast. Mm, Fíjate qué fuerza, ¿no? Ahí el hacerlo desde vosotras, que seguro que sí, podría haber miedo a qué van a pensar de mí, ahora, y si no nos escucha nadie, o miedo a la exposición o a la crítica externa, ¿no? Pero ujú, cuando se hace desde un lugar tan profundo y que nace y que es natural y que de alguna forma no espera nada a cambio, no lo hacéis para posicionaros porque después vais a tener bolos y no sé qué, que es más desde la cabeza, cuando nace desde un valor, pues ya el hecho de hacerlo ya construye. No hay mm. que conseguir nada, no hay que conseguir no sé cuántos listeners, que no sé cuántos tenéis, tampoco lo he mirado porque me da igual, ¿sabes? Porque al final es, esto lo hacemos desde un lugar profundo que nos nace, el compartir. Y ahí hay menos riesgo de sufrir por lo que venga de vuelta. Tanto la Ya. crítica externa como no llegar a no sé qué estándar de calidad. Es un poco, bueno, yo hago lo que puedo, ¿no? Y volviendo a tu pregunta de cómo se puede no romantizar el trabajo, pues es un poco pudiendo nombrar en un entorno seguro, donde tú sientas que es seguro, el, vale, ¿cómo me he sentido hoy? La Mm, realidad, no solamente el producto final. Mira qué ujú, álbum he hecho, mira qué DJ set, mira qué tour, que ese es el producto, sino cómo mm, te has sentido. Buah, pues pasé una época que casi lo dejo y ahora mismo estoy un poco más tranquila porque mira, fui a terapia y entonces o hablé con una amiga o mira, esto me ayuda a irme a dormir antes o sacar el estudio de casa y tenerlo fuera. Como un poco humanizarlo, mm. porque al final eso también conecta. A mí me da la impresión de que no queremos ver robots, ¿no? O sea, a no ser que sea en un Ah, entorno así de a menos de que sea ordenadores. Daft Punk, pero todo lo Eso. demás, todo bien. Sí, Pero claro, sí, fíjate sí, que sí. sí, de alguna forma, la, como el ritmo de trabajo que ha tenido la industria de la música, por lo menos en México, no es que es nuestra realidad, Malfi desde su trinchera de relaciones públicas y yo desde el tour management, sí un poco se exige de repente ese ser un robot, Ujú, ese ujú, ujú. estar disponible todo el tiempo, ese tienes que estar bien y no hay momento de poderte quebrar
o un safe spot, a menos de que tú lo crees, ¿no? O sea, de que lo creas con tu entorno y con tus amigos y con tu familia y con otras actividades, pero que no tienen que ver con el trabajo. Y ahora, por ejemplo, que he conocido a muchas personas últimamente de una empresa muy grande de acá mexicana y latinoamericana, está contratando y contratando y contratando gente. Yo les preguntaba, ¿y cuáles son como las herramientas que les dan a ustedes para poder tener un lugar seguro donde puedan hablar, donde puedan tener un espacio o cuáles son estos cuidados que les da la empresa a ustedes para cuidar su cabeza y que no se saturen? No sé qué me dicen, ninguna. ¿Cómo? No hay ningún presupuesto para tener atención psicológica o psiquiátrica, no hay ningún bono adicional por tener horas extra porque este proyecto se tiene que hacer y si te tienes que quedar hasta las 4 de la mañana, aquí te tienes que quedar. Entonces, creo que es muy importante hablar de estos espacios, sí crear el tuyo, pero también nombrar que venimos de una sociedad y de una industria que recién hasta ahora está empezando a darle esa luz y esa importancia y ni siquiera creo que, puede que me equivoque, pero creo que no son las generaciones antiguas, sino las generaciones nuevas las que estamos presionando para que se abran estos espacios de conversación. Y a mí me preocupa muchísimo porque también viene de una realidad educativa, ¿no? Porque nunca en el tour, yo lo vivo constantemente en el tour, porque yo sí tengo como la bendición la bendición de poder pagarme mi terapia, de tener como conciencia despierta de cuidado, pero cuando lo veo en el tour con mis equipos de trabajo, con otros equipos de trabajo y digo, Dios, o sea, está terrible. Puedes ver a kilómetros que esa persona la está pasando fatal y que tiene problemas en su vida súper fuertes, pero no existe como este espacio para abrirte o, en mi caso, son muchos hombres los que están alrededor de yo no puedo decir nada Claro. porque pues lloro, ¿no? Y si lloro, soy marica, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a como romper y abrir este espacio para que se empiece a sanar un poco? Bueno, ya lo habéis hecho. Primero con el podcast, con el ejemplo, con compartir que vais a terapia, cómo os va a vosotras, o sea, con normalizarlo de alguna manera y con preguntar también a esas empresas qué es lo que hacen para esto. A ver, yo la verdad es que creo que estamos en un muy buen momento Mm. para el tema del fomento de de la salud mental dentro de la industria de la música. Y tenemos una responsabilidad muy grande, que no solamente es para la industria de la música, sino que esto también tiene escenarios, altavoces y un efecto en la sociedad. Mm. Por lo tanto, si aquí conseguimos normalizar, mejorar, hacerlo de una forma científica, clínica, con datos que se puedan exportar y que se puedan compartir, esto puede tener una influencia muy beneficiosa en la sociedad. Ahora mismo la primera causa de muerte no natural en jóvenes, por lo menos en España están los datos, la primera causa de muerte es el suicidio. Mm. Entonces, esto está creciendo cada vez más. Si no solamente esto, sino también, bueno, pues todos los problemas que vienen asociados con trabajar en entornos que además de la presión social que tiene la sociedad en general, pues la presión de la que estamos hablando en la industria de la música. Hay una empresa con la que yo trabajo que se llama Amber Health, que bueno, está entre Estados Unidos y Canadá, pero trabajan con personas que están de tour por todo el mundo. Y uno de sus clientes es State Towers, que es la productora más grande de tours del mundo. En Filadelfia está. Y ahora mismo el trabajo que estamos haciendo es precisamente poder dar ese tipo de apoyo y soporte a las personas que están de tour y también a las personas que están un poco in-house. Por lo tanto, ¿cuál es el coste a nivel humano, a nivel económico, que es lo que le interesa también a las empresas, de tener a personas que estén sufriendo de Mm. problemas de trastorno de salud mental y física que, ojo, van vinculados completamente, directamente? ¿Cuánto te cuesta una baja? ¿Cuánto te cuesta la formación de personal nuevo porque el otro se te ha ido, se ha jubilado, está de baja o lo que sea? ¿Cuánto te cuesta parar algo cuando estás en una maquinaria de tour?
¿Y qué potencial tiene el que tú tengas un equipo que esté sano, que esté saludable, que sepa, incluso a nivel individual o colectivo, identificar cuando hay señales de alerta? Porque si estamos teniendo, pues eso, en los datos, un 70% de personas con depresión sin medicar, con trastornos de abuso de sustancias, con trastornos de ansiedad y con ideas suicidas en tour, aparte de intentos de suicidio y los que llegan a morir por suicidio, ¿cuál es el coste que tiene esto? También a Claro. nivel humano, por supuesto. A mí me interesa el humano, pero a lo mejor a las empresas también le interesa el económico y de ahí es de lo que tenemos Mm, que en lo que tenemos que mirar también. Lo que pasa es que es eso, para poder demostrarlo, hacen falta buenos ejemplos que se hagan de forma rigurosa, porque mm, siento que un peligro que tenemos cuando se pone algo de moda es que se diluye y acabamos haciendo rituales varios que, oye, a quien les valga, pero ojo, cuidado, porque cuando nos metemos en las pseudociencias o en eventos que son más, o terapeutas que son más de acompañamiento en vez de, pues eso, un psiquiatra, un psicólogo, un médico, lo que es, digamos es más médico, más clínico, podemos estar jugando con fuego. Porque claro. precisamente mientras más aprendes, mientras más años llevas estudiando la salud de las personas, más conoces dónde están tus límites. O sea, a mí si me viene alguien a terapia y yo veo que esa persona necesita medicación, yo no la puedo prescribir, tiene que ser un psiquiatra o un médico. Pues yo trabajo en conjunto con psiquiatra o médico, pero sé que esa persona está en peligro porque tengo asignaturas que son psicofarmacología. También al contrario, si me viene alguien que está tomando medicación, yo sé cómo le puede afectar esto estando de tour o estando en un periodo donde tenga muchísimo más estrés y un poco ahí ajustarlo, ¿no? Claro. Creo que es importante hacer un trabajo que sea multidisciplinar, Mm, que haya cada vez más recogida de datos y que se puedan compartir para que sea algo oficial y científico. Que no mm, vengamos con, no, es que en este tour o en este bolo o en este, lo que sea, en este festival, cuidamos de la salud mental. Y tienes ahí una persona que no ha estudiado nada que tenga que ver con esto. mm. Vamos, que hasta, te lo digo de verdad, en el Primavera Sound, unas amigas que estaban en Energy Control trabajando me decían que había pues una campaña de una marca de cosmética que era como por la salud mental y yo, joder, y hacían test y yo no sé si te daban un rímel o algo. Entonces, este tipo de eventos a mí me encanta que se ponga de moda, pero cuidado, que no mezclemos unas cosas con otras, que Claro. estamos hablando de temas muy delicados. Muy. Y si no sabemos cuáles son los signos realmente de peligro, o sea, lo mejor que podemos hacer es llamar a alguien que sí lo sepa, igual que en un accidente. Tú te Claro. paras en un accidente de una moto que ha pasado, ves a alguien en el suelo, y si tú no sabes, lo mejor que puedes hacer es parar el tráfico y llamar a alguien y estar ahí con la persona, no intervenir. Pero si digo, no, yo sé hacer lo que sea, pseudociencia, y me pongo a tocar a esta persona, pues puede que le haga más daño. Perdón, que es que me Claro. pongo muy seria. Me ¿Cuál pongo es? muy seria con esto, pero es que... Es que es la realidad y muchas veces, eh, bueno, hablando un poquito desde nuestras culturas, siempre nos dijeron, cuando veas a alguien triste o cabizbajo o algo así, diles que todo va a estar bien, ¿no? Y es como, no sabes nunca realmente qué va a detonar algo en la otra persona. ¿Cuáles serían esas alertas o esas banderas rojas que tú puedes identificar en el tour o en tu ambiente de trabajo? Alertas, digamos que todo lo que indique unos cambios bruscos, significativos en la persona, ya Mm, sea a nivel de humor, a nivel de consumo de sustancias, aquí estoy hablando de alcohol también, mm, em, de repente ves como que la persona cambia de peso o de alimentación muy repentinamente, de poner mucho peso o perder muchísimo peso en un corto espacio de tiempo, que tengan como mucha que verbalicen pensamientos muy negativos o mm, incluso ideas de suicidio o que hayan tenido intentos de suicidio en el pasado. También que haya como mucho aislamiento, que no mm. estén socializando como normalmente socializan o que haya un cambio en esto también. E incluso cuando hay cambios en la Claro. higiene, en lo que visten, en todo Ah, esto, pues puede ser un indicativo también de algún proceso más depresivo o así.
Y también como cortes en el discurso. Cuando tú hablas con una persona y de repente no te sigue las ideas y estás como muy disperso, también puede ser. Y conductas que se salgan de la norma de forma significativa, ¿vale? Ya sea como gastar mucho, dormir mucho, no dormir nada, todo esto puede ser indicativo de síntomas de algo más clínico. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Porque muchas veces es como the elephant in the room, ¿no? Es que no quiero decirle nada para que no se sienta juzgado, juzgada, entonces me callo, y un poco como que la historia puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Como decíamos. Pues es importante también ver primero cuál es tu relación con esa persona. Sí. Si tienes mucha confianza o si no. Si no tienes confianza, un poco ser honesta con lo que has visto, con lo observable. Mira, he observado un cambio, últimamente no te noto igual y estoy un poco preocupada. Necesitas hablar, quieres que a veces es simplemente darnos un paseo, ¿no? Y ver que alguien está ahí para nosotras. También es importante como no intentar solucionarle las cosas. Esto también de, bueno, ¿y qué necesitas? Pues sí, no te preocupes. El no te preocupes, pues normalmente no ha ayudado a casi nadie a que no se preocupe. Creo que es la historia de la humanidad. Entonces, un poco estoy aquí. Yo también he pasado por situaciones parecidas o simplemente el estoy aquí. Una escucha presente y atenta donde de verdad estemos disponibles para la otra persona sin entrar a solucionar, muchas veces ya ayuda mucho. Claro. Eso es importante. Y si vemos que hay algún problema grave, urgente, clínico, o sea, primero decirlo a la persona, avisar a otra persona más para que no estemos solas con esto. Siempre es importante que respetemos la privacidad, que tengamos como un espacio seguro donde la persona pueda abrirse, pero Claro. si están en riesgo, en peligro, tenemos que llamar y avisar. O sea, el Esa es servicio nuestra de responsabilidad. urgencias, exacto. O sea, ahí Claro. no entra, incluso en terapia psicológica, nosotros guardamos la confidencialidad, pero si la persona está en riesgo, tenemos la obligación de avisar, pues eso, a urgencias o a la policía o lo que haga falta. Creo que mencionas algo muy importante porque a mí personalmente, a mí me ha tocado ver casos en los que el team de management daña la salud mental de los artistas. O sea, me ha tocado conocer situaciones en las que el efecto que tienen los managers a sus artistas o a sus equipos de trabajo empeora la salud emocional y mental de los talentos. Entonces, no me estoy saliendo de esta conversación. Por ejemplo, yo como directora de una empresa de relaciones públicas, trato, ¿no? de fortalecer mi empatía, de observar las cosas como son, hablar con mi equipo, dar espacios de charla un poco más de cómo te sientes. Oye, he notado que esta semana las cosas no se han entregado como antes, quieres platicar algo al respecto, pero porque yo misma me he obligado a hacerlo. Pero sé que muchos managers o líderes de teams o, no sé, gente en el estrato como alto, no hacen eso, ¿no? Y creen que son una fábrica de canciones y de hits y de todo eso. Entonces, digo, la pregunta va por dos lados. Tú como artista, cuando te alías con alguien, ¿cuáles son esas características que deberías de buscar en esa persona para que sepas que es un apoyo no solamente empresarial, que tampoco es su responsabilidad ser como un apoyo emocional, pero por lo menos que sepas que es empática o empático, ¿no? Y que puedas llegar con confianza y decirle, oye, esto está pasando, y la persona en lugar de decirte, ay, no es nada, mañana tienes concierto, no te preocupes, se te olvida. Sí, o inyéctate que tienes que cantar a fuerzas. Ajá, exacto, exacto. Y por el otro lado, como líderes de proyecto, como managements, como directores o directoras, ¿qué podemos hacer para fortalecer esa columna en nuestro equipo de trabajo para que podamos fomentar no solamente la apertura para poder hablar de un tema así, sino constantemente saber que es algo que tenemos en nuestro plan de trabajo?
primero una pregunta de vuelta, Malfi. ¿Cómo Sí. te sentiste cómo te has sentido cuando has visto eso en managers? Renuncié. O sea, Renunciaste. era gente con la que yo trabajaba, Ujú. que no me gustó para nada su manera de tratar a su equipo de trabajo y no podía, o sea, yo no puedo hacer nada, no puedo hablar con él y decirle estás mal por razones que pueden afectar mi propia credibilidad en la industria porque sé que son personalidades que, Influyentes. ajá. Mm. Entonces, como que yo la verdad decidí, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, prefiero no trabajar con ustedes. Presenté mi renuncia, ni siquiera acabé mis proyectos porque ellos o ellas no tenían el interés de continuar, ¿no? O sea, entonces las campañas quedaron incompletas, Mm. pero sí, yo no puedo ver cómo maltratan a gente. ¿Y qué emoción aparece cuando ves eso? La última vez, eh, la última vez tuve una reacción física, o sea, me enfermé del estómago como nunca en mi vida. Mm. Y porque me fui a un viaje de trabajo y me enfermé todo el viaje y cuando regresé a México ya fui a terapia, hablé con Connie, hablé con la banda, de hecho, porque obviamente yo no quería que ellos sintieran o ellas sintieran que yo no estaba ahí, o sea, que yo abandoné, porque justamente era como el síndrome de abandono, era como muchas amenazas de que todo se iba a acabar, si lo haces mal, se va a acabar, si lo haces mal, es tu culpa, si no te despiertas hasta ahora, si no tocas así, es tu culpa, si este proyecto no avanza, es tu culpa. Entonces yo me sentí por lo menos en la responsabilidad de decir, esto no fue su culpa. Sí. Y entonces yo así reaccioné, ¿estuvo mal? No, para nada, era por Yo, escanear, fíjate, porque, uy, casi me salgo de la reunión. Casi abandono yo. Em, Muy bien, gracias por compartir esto, sin querer entrar en muchos detalles, pero ahí justo en la línea, ¿verdad? ah, Qué importante, ¿no? Cuando vemos que hay pues, personas de arriba que pueden afectar negativamente a la salud mental de los equipos con los que trabajan o de las bandas o de los artistas. uh-huh, Em, es importante, primero, poder identificar las emociones que nos hace sentir esto. uh-huh. Por eso te preguntaba, porque aunque tengamos la mejor manager del mundo mundial, em, ni ellos ni ellas van a poder adivinar, ni es su deber, dónde está el límite, Claro. si yo no lo digo. Mm, Entonces, cuando yo siento más miedo que enfado, la tendencia va a ser a callarme, uh-huh, a hacer o a ponerme enferma, incluso, claro. ¿no? Uh-huh, Ese enfado que no expreso, esto es muy long shot, ¿vale? No siempre pasa esto, pero es uno de los efectos que puede tener. Cuando yo no expreso un enfado de alguna manera, que tú lo hiciste yéndote y renunciando, por supuesto, pero cuando yo no digo, esto para mí es un límite, o cuando yo no lo expreso en el momento, o cuando no me dejo sentir, que no creo que fuese tu caso, pero lo digo por si le ayuda a las personas que uh-huh, nos escuchan. uh-huh, Me enfado, siento el enfado y digo, wow, aquí hay un límite. Esto mm, no lo voy a tolerar o no voy a pasar por aquí. Esto de alguna manera pues ha tocado aquí, en duro, digamos. Y eso lo mm, expreso, pues eso lo que va a hacer es que yo esté protegida Mm. ya, de lo que me quieran pedir, ¿vale? ya. El problema que sucede aquí en este tipo de relaciones es que las relaciones entre management, equipo, bandas, artistas, es que son relaciones que normalmente fomentan mucho unos roles muy tóxicos de Mm, codependencia, donde los artistas se ponen de alguna manera sin querer, porque esto es automático, esto no se hace aposta, ni muchísimo menos, pero se ponen como en esta posición de el hijo o la hija, Mm. ajá. ¿qué tengo que hacer para que mi papá o mi mamá me diga que qué bien lo hago, ¿no? Uf, Y sí. el papá o la mamá o los padres empiezan a decir, bueno, pues tienes que hacer no sé qué, recoge tu Ujú, habitación. Y entonces se crean estas dinámicas que, claro, con mucha presión, con promotores, con un montón de dinero alrededor, claro. y de alguna manera los padres o managers
sintiendo que tienen la responsabilidad de criar a esos hijos o esas hijas. Estoy aquí siendo un poco No, teatrera, pero se entiende y tienes toda la razón. claro, Ajá. y ahí, claro, entonces es, no estamos de adulto a adulto. En ninguno de los dos casos, ni en la parte de los artistas ni en la parte de los managers. Entonces, más que quién tiene la culpa de esto, porque seguro que si nos ponemos a escarbar también en la vida de los managers y de los bookers y demás, pues hay mucha presión, hay muchas dinámicas, seguro que han tenido también muchas historias con bandas en el pasado. Entonces, pues cada uno viene con sus cosas de casa, ¿vale? Cada uno tiene que tomar responsabilidad de lo que trae de casa. Y cuando yo grito porque yo no tengo límites e insulto lo que sea, lo mejor que me puede pasar es que me pongan un límite, ¿vale? A la parte de las bandas y a todas las personas que trabajan en la industria, cuando tomamos decisiones desde el miedo, miedo a que no me llamen, miedo a que me echen, miedo a que el promotor se enfade, miedo a que no sé qué, no estoy tomando las decisiones yo. Y no estoy tomando las decisiones con perspectiva. Y estoy obedeciendo al que más grite o al que más miedo me dé. ¿Es o Qué no? fuerte. No, sí, qué fuerte. Porque Entonces, así cuando se nos maneja ponemos... mucho acá. Exacto. Ajá. Bien, al final en la cultura del miedo, porque ¿qué es lo que pasa después de... vamos, esto es totalmente una opinión personal, pero ¿qué pasa después de la pandemia? Corre, 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 di que sí a todo, porque qué miedo si otra vez nos quedamos sin trabajo. Ey. Cobra poco, que está todo el mundo fuera, que ha salido hasta Coldplay. Y es como, vale, bien, bueno, ¿quién está conduciendo aquí? 100%. ¿Quién para este tren? ¿Quién para este tren? Y digo, esa conversación es súper interesante y creo que podríamos hablar muchísimo de esa dinámica y de esa patología a veces de ver a tu manager como si fuera, y yo así de, pero me hizo todo el sentido del mundo también, porque es esta cuestión de, tú como jefe, ¿cuáles son tus valores como jefe? Porque tu manager, o sea, Total, si es un líder, total. ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores y lo que decías hace rato, ¿no? ¿Cuáles son los valores con los que vas a guiar este proyecto? Porque si te hicieras ese análisis, honestamente, No estarías ahí. no estarías ahí. Pero bueno, le quiero llevar a otra conversación a ver si se puede. Espera, tiene un punto, tiene un Sí, punto. te voy a parar porque no he respondido a tu pregunta. Es que yo me pongo con el Eso sí. teatro y no he respondido a tu pregunta. Vamos. Aquí quería como hacer un poco de perspectiva, para que no pongamos como el malo, lo bueno, tal, sino, bueno, ahí en esa dinámica todo el mundo sufre. O sea, y uno sufrirá la agresión y el otro, pues, no tener una vida tranquila, porque si estás preparado, pues, obviamente eso es malísimo para el corazón también. ¿Cuáles son las cualidades que tenemos que buscar en un manager y en los equipos directivos? Pues, primero, que escuchen, que tú sientas que están de tu parte, no incondicionalmente, que pueden tener sus opiniones, pero que estén abiertos a la conversación. Yo creo que eso es importante. Yo diría también que hayan ido a terapia, pero eso ya forma parte de su vida personal. Claro. Pero sí, managers que quieran, o sea, el manager va a querer que tú crezcas. O sea, es bueno para él, se va a llevar un porcentaje, lógicamente no quiere el mal para ti, pero sí que tiene que tener como esa apertura a escuchar y a tener en cuenta todo. Claro. Que no quieras simplemente ganar. O sea, yo sí que he visto esto bastante, ¿no? Cuando el único interés que tiene el management, no vamos a poner el manager porque tampoco lo quiero hacer masculino, cuando la parte de la directiva solo quiere ganar dinero y eso es como, esto es lo único que hay, tú tienes que tener éxito y el dinero y llegar y venga rápido y mucha competitividad. Yo ahí diría, cuidado, porque normalmente cuando solamente quieren ganar dinero y solamente nos vamos a centrar en cómo de lejos vamos a llegar económicamente o a nivel de estatus, pues nos acabamos convirtiendo en productos. Y no tenemos en cuenta las necesidades humanas, la creatividad, todo lo demás, ¿no? Y creedme, y vosotras seguro que tenéis la experiencia y lo habéis visto alrededor, para poder tener carreras largas y felices, tiene que haber ese equilibrio entre la parte humana y la parte de lo que estoy sacando y vendiendo, digamos.
Entonces, un poco que se reclame ese espacio y que se fomente también y que se dé un espacio. Igual que es una cuestión de equilibrio. Si tienes un manager que solamente quiere que estés de tour siempre porque es donde está el dinero, no vas a poder sacar discos. Y si estás tan Claro, cansado, tan cansada de estar de tour que no te puedes parar al estudio, pues entonces tampoco vas a tener un recorrido muy largo en la carrera. No es bueno para nadie. Entonces, un poco, pero que esas líneas las tienes que marcar tú. O sea, si eres artista o banda, como el decir, vale, yo este año sí quiero tour o no quiero tour o quiero, necesito tal o estoy cansada, pero no, que no esperemos a que el management adivine, Mm, porque no tiene por qué. qué No tiene por qué. fuerte. Porque, uy, eso me lleva rapidísimo a muchas de las personas con las que trabajamos nosotras, que les damos asesoría de temas más específicos de nuestras chambas. Pareciera que nos hablan y nos escriben como, dime cómo ser exitosa o sí, exitoso. 100% de las O veces. sea, ¿qué pasos debo seguir para ser Taylor Swift? Y es como, si supiera, no estaría aquí yo. O sea, ya sería millonaria, ya tendría 3 casas en Miami. Pero bueno, una de las cosas que nos hemos dado cuenta mucho con ello es que la incertidumbre es uno de los, no enemigos, pero es como una de las cosas incómodas con las que tienes que aprender a vivir en esta industria, ¿no? Y mucha gente no lo aguanta, ¿no? Entonces, lo que sucede es que esperan, es muy raro, ¿no? Porque es como una relación tóxica. Esperan que De el entrada. manager, el manager, la RP, la tour manager, o sea, quien sea que tenga la responsabilidad, eh, quite esa incertidumbre y nos diga qué hacer para obtener el éxito. Y por el otro lado, el artista o no sé, el conjunto, lo que sea que el tour manager está trabajando, el RP está trabajando, espera que el artista o el proyecto o la banda les traiga la inversión de su tiempo en el proceso de trabajo o les traiga, no éxito, pero la creatividad necesaria para los comunicados, la organización perfecta para los tours. O sea, como que es una relación muy tóxica por ambos lados si no se establece desde un principio el balance que tú dices. Y además que No. alimenta mucho el ego. Creo Bueno, que ese es otro tema. sí, pero creo que es importante mencionarlo porque sí, bueno, ya Pero estamos sí, sí, llegando sí, al no, sí, final sí. de esta conversación, pero creo que es importante mencionar Muy. que en el momento, si tú eres artista que se está desarrollando y que ya en su primera etapa está analizando cuáles son los valores que tiene su proyecto y los que está buscando en su equipo de trabajo, desde ahí ya podemos empezar a fomentar una relación un poquito más amable, un poquito más saludable, por así decirlo, porque si nos vamos, y lo decimos mucho en las asesorías, como de, ok, ¿cuál es tu enfoque? O sea, tu enfoque es tener una carrera a largo plazo, tu enfoque es dar a conocer tu música, o sea, contar y Hacer compartir una influencia. historia o hacer dinero, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, también depende Uy, mucho el enfoque en el que tengas, el tipo de personas al que te vas a acercar para cuidarte a ti mismo, porque ahí es donde empiezas y tratar de no caer en la toxicidad. O sea, yo lo he escuchado 1000 veces en los cruise, 1000 veces. Es que me gusta esta persona porque todavía no está maleada. ajá, ajá. Ajá, entonces lo que están asumiendo es que todo el mundo mientras avanza en la industria se va a convertir en ese personaje negativo y tóxico. Y eso es lo que a mí me encanta de esta conversación para poder desmitificar y mostrar. O sea, Malfi y yo, no sé, llevamos entre las dos 30 años, no sé cuánto en esta industria, desmitificar eso de que sí es posible tener un ambiente saludable y promover un ambiente saludable y es más, establecer reglas y normas que te permitan tener un ambiente saludable. Ay, lo saqué. Qué bueno, qué bien. Lo Eso ayuda saqué. con y eso ayuda con la incertidumbre, Mm. definitivamente, porque ¿qué es lo único que podemos hacer cuando hay incertidumbre del futuro? ¿Qué es lo único que tenemos? Estar El en el presente. presente. El presente, establecer unos límites y ver, incluso durante la pandemia, 1000 millones de entrevistas que
me hicieron, yo lo primero que decía, pues cuando no sabes qué es lo que va a pasar mañana, decide qué vas a comer hoy. Y ya está, céntrate en el qué vas a elegir hacer hoy, con este día, aquí, tal y como estamos, en vez de escapar. Esa incertidumbre del éxito, pues yo añadiría que es la pregunta que yo siempre hablo, comparto cuando, yo que sé, voy a Berkeley a dar clase en Valencia y trabajo con artistas que están como empezando y quieren como tener ese éxito. Yo primero le digo, como vosotras, que definan el éxito, si es dinero, si es fama, si es lo que sea. Y luego les pregunto, ¿y cómo te quieres sentir cuando llegues ahí? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Qué es lo que estás buscando sentir ahí? Porque ella no solamente es la expectativa a nivel mental, sino también va a ir como con algo más. Y normalmente las respuestas son muy interesantes, porque algunas personas dicen, pues quiero tener libertad para poder hacer música súper ruidosa que no le va a gustar a nadie, pero como yo ya voy a ser famosa, me va a dar igual. Y es como, quiero libertad creativa, eso es una. O quiero sentirme segura, tranquila. Vale, pues qué elementos, qué otras cosas te dan esas emociones, esas sensaciones ahora en el presente, mientras que tienes el éxito que tengas. Porque Claro. centrarnos tanto en el éxito futuro es que nunca es suficiente. Nunca es suficiente, nunca es suficiente. Cuando viene normalmente de unas necesidades que ya aquí no, porque estamos terminando la conversación, pero nos podemos meter en la infancia incluso, ¿no? Como, ¿qué necesidades tienes realmente? ¿Qué necesitas? ¿Sentirte visto, sentirte vista? ¿Que te quieran o compartir? ¿O qué hay ahí? Porque normalmente cuando tenemos ese Ya. hambre de algo que no se llena nunca, viene de una necesidad que está en el pasado realmente. Entonces, un poco, ¿qué más hay ahí? ¿Por qué quieres tener ese éxito? ¿Para qué? ¿Cuántas personas me he encontrado que, yo que sé, han sufrido bullying de pequeñas en el colegio y esa herida se queda ahí durante años y años y años y de repente se refugian en la música y son muy buenas haciendo esto y llegan y es como estar otra vez en la clase. Y eso hay que Claro. trabajarlo, y hay que ver, claro que sí. Porque si no vas a estar enfadada a la persona que te hace las redes sociales, o la Ajá. prensa, o el tour manager, o la tour manager, porque no me estoy sintiendo como yo esperaba. Y es como, Claro. "Ay, es que a lo mejor estás buscando en el sitio equivocado". A veces estamos buscando el éxito fuera, pero normalmente ese sentirte plena viene más estando presente y está dentro, vaya. Me encanta. Ay, Rosana, sé nuestra mejor amiga, por favor. Soy fan de esta conversación. Soy Te fan. traemos a México, te mantenemos. Cuando quieras, eres bienvenida a Oye, México, sí, cuando la verdad. quieras. Pues, ¿hay alguna opción? Se estaban hablando de fechas también con estas personas, con Amber Health, con los que trabajo, de ir a México. Quizás os aviso 100% porque Sí, vamos, si podemos hacerlo en plan en directo, sería en sí, persona, con piernas, Sí, con sería piernas y genial. con sin pijama. movimientos y con pañuelitos al lado para llorar, ¿no? Sí, Eso. Siempre cerramos todos nuestros podcasts con una recomendación que pueda permitir a los y las oyentes en seguir esta conversación, ¿no? Si tienes alguna recomendación ya en mente, sea un libro, un podcast, un personaje, un estudio, lo que tú recomiendes, es bienvenido. Vale. Em, bueno, voy a recomendar el libro, el manual de salud mental, Turing and Mental Health and Turing, que es de Tamsin Embleton. Puedo mandaros el link para que lo tengáis también como en la descripción. O pueden esperar a la versión en en español. español que va a Sí. salir en octubre. Ya podemos volver a hablar ahí también si queréis. Sí. Sí, Eso para empezar. Y luego, como una pequeña herramienta, me gustaría darles, que es muy sencilla, em, pero tiene que ver con cuando nos paramos a escribir, cuando haya alguna situación externa, la que sea, una situación que nos hace sentir cosas y que ujú, no nos gusta y que no sabemos cómo manejar ni por dónde pillar y no, como que queremos solucionarla de repente, súper rápido. Invito a las oyentes y a los oyentes a que se paren un momento y escriban mm, cuál es la situación, pero muy breve, que tendemos a centrarnos demasiado en la situación y le demos más foco
a qué pensamos acerca de la situación, qué pensamientos aparecen, cómo nos estamos hablando ahí, pero escrito. ¿Qué emociones estoy sintiendo acerca de esta situación y cómo estoy reaccionando en mi cuerpo, cómo está mi cuerpo? ¿Vale? Como que se den ese espacio primero antes de reaccionar para tener más awareness, para que se den cuenta realmente de todo lo que se mueve dentro, todo lo que se mueve dentro. Porque esto, tanto para las situaciones agradables, sentirlas más, como para las desagradables, poder Claro. gestionarlas mejor, es una herramienta tan sencilla que te lo puedes hacer en la nota del móvil. O sea Sí. que Sí. simplemente como ese escaneo interior. Eso invito. Me encanta. ¿Malfi? Ya. No, ¿de qué hablas? O sea, cualquier recomendación después de eso, pues, No, cualquier recomendación es válida, amiga. no, pues sí, quizás nos estamos poniendo como que en ese tema de procesos y, por ejemplo, a mí me ayuda mucho tener una alarma en mi celular a las 2 de la tarde, en donde justo tengo que hacer un quick note de en ese momento qué está pasando. O sea, en mi cabeza qué está pasando. Puede ser una palabra y puedo escribir, a veces sí he escrito así como 3 y luego he escrito así de no me hablen. Y ya después luego son párrafos y párrafos en cuadernos y tal. Pero eso sí, o sea, como que yo estoy como, tengo una alarma que me recuerda a eso y a mí me ayuda mucho a darme cuenta, por ejemplo, que algo pasó en la mañana que justo me hizo un poquito de ruido, pero lo sigo arrastrando. Por ejemplo, es como momento para, no sé, hablar con alguien para resolver ese tema que traigo desde la mañana, para ver qué se puede hacer, o de plano pedir perdón si no lo pude resolver y no se puede resolver, o si no tiene nada que ver con la persona y es 100% mío, lo anoto en mi cuadernito para terapia. Ya sabes, o sea, como empezar a obligarme a tener una rutina como por lo menos para introspección, aunque sea de 5 segundos, a mí me ha ayudado mucho. Uf, Qué bien, qué sí. buena práctica. Es muy de awareness, de está Sí, aquí, ahora, checking in. tráete de vuelta. Ajá. Yo tengo dos recomendaciones. Una, ayer escuché el podcast, el episodio de Se Regalan Dudas con Carla Morrison, justamente. Está, Malfi, te va a encantar, por favor, escúchalo. Ya lo Eh, escuché. y Sí. habla de cómo, habla justo de ese proceso, de cómo un artista que le llegó la fama de repente tuvo que procesar sus emociones, tuvo que colapsar para poder encontrarse, tuvo que lidiar con todos sus traumas para poder ser la persona que es hoy y poder seguir teniendo una carrera, ¿no? Entonces creo que ese es un claro ejemplo de lo que estamos hablando hoy. Y otra cosa que a mí me funciona mucho es, yo me he dado cuenta que cuando no intenciono mis días, se puede ir por una coladera al día, ¿no? Entonces, para mí es muy importante y tengo el compromiso conmigo misma de respetar mi ritual de la mañana, que es escribir mis intenciones y meditar, así sea 5 minutos, para poder intencionar mi día, porque los días que no lo hago, soy muy propensa a caer en emociones negativas, en responder aceleradamente, en tal vez tener una mostrar al mundo a alguien que yo no quiero ser o que estoy trabajando de lidiar con esa persona que fui, ¿no? Sí, Entonces, eso me ayuda muchísimo y ya, y tomar agua, tomen agüita. tomen agüita. Eso que dijiste es súper interesante porque no sé si te has cachado últimamente así de, no es momento de contestar este mail. Sí, no. Ya sabes, es Lo como, guardo, lo proceso la emoción exacto, y lo contesto. Sí, sí. está Esa es cañón. esa es la diferencia entre reaccionar y responder, que es Ah, precisamente el espacio que da cuando se medita. Mm, Ese espacio para, venga, y ahora con toda la información externa y también interna, desde dónde quiero responder. Y qué bueno lo de las intenciones para el día, que no se centren, o sea, esto también para un poco ampliar el espectro, que no se centre solamente en objetivos y listas de cosas para hacer, que nos vamos mucho a eso, sino que más bien qué actitud quiero vivir hoy en mí. A lo mm. mejor es la paciencia o el respeto o la apertura o elementos que dejen más como una tonalidad, un color, un campo amplio, ¿no? Más que Mm. hoy quiero completar todo tal y luego ir a CrossFit. Pues sí, pero ¿desde dónde? ¿Desde la Claro. claro, autoexigencia claro. o desde el respeto? Porque no es Uf. tanto la conducta, sino desde dónde lo hacemos.
Qué bonita forma de cerrar esto. Estamos muy agradecidas de que estuvieras acá. Cuando vengas a México eres súper bienvenida. Y cuando nos quieras sumar, nosotros aquí somos como tu ancla para todo lo que quieras. Lo que necesites. Qué bien, estoy encantada de haber estado en esta conversación tan natural, tan fluida y tan... habéis compartido mucho vosotros también y esto es lo que lo hace interesante para mí. Por supuesto que cuando vaya a México nos vemos y a ver si quiero volver luego. Sí, No, te quedas. No, te vas a querer quedar a vivir acá. Muchísimas a todos. Sape, así de ya, pongan atención. Sí. Bueno, Rosana, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio y por todo lo que nos dijiste. Y gracias a ustedes que nos escuchan y nos dedicaron 1 hora de su tiempo. Gracias, gracias, gracias por darnos chance de entrar a sus rutinas diarias. Les mandamos un abrazo. Bye.